Capítulo 51. Una nueva luz. Espada de Terra, Narna, Puerto Estelar. Los muchos regimientos de la Guardia Real marcharon presididos por los Marines espaciales y enormes máquinas de guerra raramente vistas en este sector. Muchas de ellas ni siquiera habían estado disponibles para la flota de Copulius. En perfecto orden, las tropas descendieron por las grandes plataformas de descarga, dirigiéndose al Puerto Estelar, alzando en alto el estandarte del Águila Imperial, similar a la usada por el Imperio de este universo, pero con una sola cabeza. Pero la mirada de todos los civiles o militares que miraban el impresionante desfile que marcaba el inicio de una época de guerra se dirigió hacia el grupo que iba en el centro del ejército. Sobre una gran plataforma flotante habían 5 hombres sentados en grandes tronos, que extrañamente eran iguales, mostrando que estos guerreros estaban en igualdad de condiciones. La única diferencia entre ellos podría ser el modelo de sus armaduras, y en especial la de Luciel, que había sido convencido por Citaura para que actualizara su armadura. Oro dorado, forjado en la placa de ceramita, inscrita con oraciones de bendición y cantos de guerra. Frente a él estaba una espada de energía que estaba usando para apoyar sus manos. La vaina de hueso espectral brillando levemente ante la luz del sol que se reflejaba. Alrededor de la plataforma, marchando con sus distintivas lanzas en mano, se podían ver a los guerreros de la Guardia Dorada. Sus alas de energía ondeaban como capas ante un inexistente viento, generando una ilusión atrayente para la vista. Los bellos ornamentos de sus armaduras hizo que varios artistas de entre la multitud se quedaran sin palabras, pero todos podían sentir la emoción surgiendo en su corazón. Las leyendas estaban vivas y caminando frente a ellos. Hasta Narna habían llegado las historias de los guerreros dorados, que habían protegido al imperio en sus primeros días. Nadie había creído la noticia de que habían sido destituidos de sus funciones, y al parecer, esta vista lo confirmaba. Pero su presencia era preocupante. Habían alrededor de 50 de ellos presentes, y tal cantidad significaba que alguien había cruzado los límites de la emperatriz al punto de que envió a su élite para apoyar en el esfuerzo de la guerra. Luciel miró un momento a esos guerreros dorados que le rodeaban y negó. Le recordaban a los custodes, máquinas creadas para la guerra, fieles hasta la médula a su creador. Aunque ya sea para bien o para mal, estos parecían ser más humanos que los protectores del palacio. Luego de un rápido vistazo, su mirada recorrió la multitud que alegremente le recibía. La verdad, no entendía la emoción de las personas ante este tipo de eventos. Ver a un ejército marchar indicaba el inicio de una guerra y el fin de la vida pacífica que habían mantenido bajo la protección de los Terran. Ya no podrían ser complacientes y el mundo revelaría los colmillos que había ocultado, mostrándoles cuán cruel podría volverse en un momento para otro. El fuego de la guerra se había avivado una vez más y había tomado mucho más intensidad de la que los Terran eran capaces de manejar por sí solos. Luego de casi media hora llegaron a las instalaciones donde se quedarían. La ciudad fue inmediatamente ocupada por sus fuerzas. No podía darse el lujo de ser atacado y sufrir bajas innecesarias. Primero debía asegurarse de que este lugar era seguro antes de empezar la guerra. En unos pocos días el planeta fue asegurado y las tropas empezaron a reorganizarse para iniciar una guerra de recuperación. El objetivo en la mira de Luciel era claro: destruiría directamente la raíz de la amenaza. Gwynion caería ante su espada, pero primero tenía que intentar reunir una flota mayor. Sus fuerzas actuales no podían lidiar con la amenaza que representaban los Rubicel. La espada de Terra podía resolver muchos de sus problemas, pero no podía permanecer mucho tiempo en Helheim. Su ausencia en el campo de batalla no era diferente a sacrificar millones de vidas por cada día que pasaba. La decisión de enviar de regreso a la espada de Terra junto a los comandantes restantes de los tejones grises fue tomado al poco tiempo. Rose, la inteligencia artificial, dejó a disposición de Luciel varias de sus unidades robóticas de combate, y en especial un clon. Esto de su programación para que la apoyara en combate. Necesitaría toda la ayuda posible. Estaría solo por un tiempo, quizás nunca recibiría los esperados refuerzos y la cosa iba mal. Sede principal de Moebius Corp, lugar desconocido. Citaura estaba parada frente a un grueso cristal polarizado, que impedía que la criatura que estaba encerrada en la celda de contención
pudiera verla, pero ella sabía que podía sentirla. Sus ojos recorrieron esa aberración que representaba el cenit de la mano de la tecnología. Una combinación de máquina con tejidos artificiales que imitaban funciones biológicas de una forma que pocos podrían comprender. La simplicidad y complejidad de la máquina la dejaron perpleja. Ciertamente este era algo que se había salido de todas las estimaciones, pero que todavía estaba dentro de lo que esperaba. La criatura estaba allí parada con los ojos cerrados mientras gruesas cadenas y grilletes estaban en su cuerpo a una plataforma. Su similitud con un tiránido le hizo dudar a Citaura de una posibilidad de que la mente colmena de los tiránidos haya corrompido de alguna forma a los Mecha Zerg, pero descartó la teoría luego de un profundo análisis con su poder psiónico. Esto fue una poco probable evolución del Mecha Enjambre. Habían desarrollado una unidad para combatir al Señor de la Horda, su propia mente colmena. ¿Cuánto tiempo ha permanecido en este estado? Mi señora. Un científico se acercó a ella vistiendo un traje blanco de laboratorio. Su cabeza estaba rapada y en su rostro se podían mostrar arrugas causadas por el pasar de los años. El sujeto no ha mostrado ningún tipo de reacción ante estímulos externos, pero es muy astuto. 5 científicos murieron cuando estaban realizando un chequeo por un pequeño descuido. Desde ese momento, no hemos abierto más la celda. Interesante, susurró Citaura curiosa. Sé que la guerra es difícil, pero creo que deberíamos destruir al Mecha Enjambre, mi señora. No es necesario, cayó con una autoritaria voz de mando al científico. El cuerpo de Citaura parpadeó apareciendo dentro de la celda de contención justo frente a la criatura. Los ojos de eso se abrieron de repente mostrando los bien formados sistemas de cámaras que emitían un resplandor celeste. La estructura de contención que lo aprisionaba mantenía con fuerza ante la tensión de las fibras musculares sintéticas que luchaban por liberarse. Citaura levantó la mano usando sus poderes para romper todos los ataduras que retenían el cuerpo de la criatura, provocando que ésta saltara inmediatamente sobre ella. Su brazo izquierdo, que parecía una tenaza de cangrejo cubierta por un poderoso blindaje que imitaba la cubierta quitinosa de los tiránidos, se abrió amenazando con cortar su cuerpo por la cintura a la mitad. Pero fue inútil. Una fuerza invisible se disparó hacia adelante reteniendo a la criatura, que era la perfecta definición de máquina viviente. El poder psiónico de la emperatriz inundó sus circuitos eléctricos, haciéndolo arrodillarse en el suelo frente a la pequeña humana. Como si sus extremidades pasaran como el plomo, la criatura permanecía imponente en el suelo. Los científicos, incluso con mejoras biónicas que aceleraban su procesamiento cognitivo, solo observaron asustados la escena con fascinación. Habían visto las restricciones estallar, mientras un borrón atacaba a la emperatriz, pero un pensamiento volteó toda la situación. El simple despliegue de poder había deformado la luz, haciendo que la imagen fluctuara como si hubiera un gas denso e incoloro en el aire. Ciertamente es un riesgo usar el nuevo enjambre, pero lo asumiré. Citaura colocó su mano sobre la cabeza de la bestia y cerró sus ojos. Nadie sabe qué ocurrió ese día, pero la criatura fue liberada. Los trillones y trillones de Zerg que habían estado inactivos en las instalaciones cobraron vida una vez más y escaparon ganando su libertad, pero nadie los detuvo o siquiera intentó interponerse en su avance. La más grande flota mecánica capaz de cubrir todo un sistema estelar atacó un par de días después la Puerta del Serafín, luchando imparables contra los demonios, mientras un inteligente gigante de hierro los lideraba. Lo peor era que estaban armados con unas criaturas tan grandes y terroríficamente similares a las bionaves tiránidas que portaban el avanzado disruptor psiónico, otorgándoles una ventaja ante las infinitas hordas del caos. Pero uno de los eventos más trascendentes había ocurrido en la Fortaleza Negra de Cálidos, el mundo encargado de la protección del subsector Cálidos. Talandar se batió en duelo contra los 2 príncipes demonios traidores. Los inmensos y destructivos poderes de la alabarda flameante Solaris le otorgaron una ventaja sin igual a la hora de enfrentar a estos poderosos seres. Su habilidad con la lanza era mucho más allá que magnífica, obtenida por un duro entrenamiento y el temple constante de su mente y cuerpo. Su nuevo cuerpo le permitía blandir la enorme alabarda como si fuera una lanza con solo una de sus manos. Una distancia de una docena de metros para el guerrero no era nada. Cada vez que un oponente entra en su rango, atacaba como una tormenta
mientras esquivaba y tomaba los ataques que podía de frente, reduciendo el daño al mínimo. Todos sus empujes eran lo suficientemente poderosos como para ser llamado un golpe final, que podía derribar al oponente apuntando a puntos vitales. Pero su enemigo no era humano. Se había coordinado perfectamente mientras esquivaban o reducían al mínimo el daño desplegado, todo el poder de que eran capaces. Que no podía ser visto claramente ni siquiera por los marines espaciales presentes, notaría que aún así la ventaja estaba del lado de Talandar. A la larga la victoria sería suya. El arcángel mostraba sus habilidades crecientes, mejorando con cada estocada y herida que recibía. Su armadura estaba siendo destrozada, exponiendo su cuerpo hecho de energía. Pero su preciso manejo de la lanza pudo mantener a raya al enemigo y acorralarlo. Las fuerzas principales de la lanza Solaris estaban en sus cortes. En lugar de empujar como indicaría su forma, su amplio swing utilizaba su largo alcance para no permitir que el enemigo lo esquive, dando un paso atrás. La retirada parcial de un golpe no permitiría escapar. Intentar un contragolpe resultaría en recibir un corto en el estómago, y simplemente avanzar resultará en una costilla rota con el eje largo de la lanza. Normalmente sería suicida para un espadachín como Gerda o Sumiran reducir las distancias con un oponente que portaba un arma tan larga, y la verdad solo podían permitírselo gracias a una alta tolerancia al dolor, sumando a un físico y factor de regeneración completamente inhumanos. Las lanzas son efectivas contra las espadas porque no hay forma efectiva de pararlas con una espada. Los rechazos fuertes de una espada solo daban como resultado un contraataque, mientras que los rechazos débiles no crean ninguna apertura en la impenetrable defensa de Talandar. Los príncipes demonios intentaron reducir la distancia para tener una oportunidad de acertar un golpe letal en el gran templario. Después de todo, la parte más importante de una batalla es derrotar al enemigo mientras esté el rango equivocado. Los lanceros normalmente usan su longitud y libertad de alcance para ganar una batalla, y descartar tal ventaja acercándose debería significar la derrota del guerrero dorado. Ineptos, no podían estar más equivocados y solo experimentaron el más profundo de los terrores al poner a prueba las habilidades del mayor duelista del Imperio Terrano. Ni siquiera Citaur en habilidad pura podía superar a Talandar. ¿Cómo podrían hacerlo estos jóvenes traidores que no habían aprendido a caminar cuando Talandar había pisado el campo de batalla a la más temprana edad? El poder los había vuelto arrogantes. Tales tácticas, según el libro, significa poco para él. Su habilidad con la lanza no mostró vulnerabilidades debido a que no tiene que seguir la regla general de las lanzas por el libro. La alabarda descendió como una guillotina dejando un rastro de fuego dorado que dividió a la mitad del cuerpo de Sumiran, mientras que con un giro repetido Talandar clavaba la parte posterior en el pecho de Gerda, dejándolo empalada en el aire. La armadura del patriarca estaba destrozada y su energía era inestable, mientras las fuerzas del caos corrían como ácido las partes expuestas de su cuerpo. Así que aquí termina todo. La voz de Gerda fue ignorada por Talandar, quien no cometió el error de bajar la guardia contra Sumiran, que yacía quemándose en el suelo con su cuerpo dividido desde la cabeza por el plano, medio en dos mitades. El corte había sido agudo, perfecto, como si hubiese sido hecho por un cirujano de experiencia. Quiero saber algo. ¿Por qué traicionaron a la emperatriz? Ella no nos ama. Lo sé. Nos trata como herramientas. ¿Alguna vez fuimos más que eso? Gerda tosió mientras hacía una mueca de dolor. Todavía estaba alzada en el aire y las llamas doradas estaban quemando sus órganos más lentamente de lo que podía soportar. ¿No te sientes inconforme? Queríamos... Gerda tosió sangre y rugió de dolor cuando el patriarca de la Guardia Dorada retorció la lanza dorada revolviendo las entrañas del demonio, lo que provocó que las llamas se expandieran en su interior más rápido. De alguna forma la escena se veía extremadamente cruel, y la voz telepática del guerrero de oro se había vuelto fría como el de un hielo. No importa lo que querían, condenaron a toda su especie por un capricho. No somos humanos, somos el escudo protector del imperio, y la espada ejecutora que solo puede ser movida por la emperatriz. Un arma que piensa por sí misma es inútil. Un escudo que duda no debe ser forjado en primer lugar. El grito de furia fue interrumpido cuando Talandar balanceó la lanza enviando con fuerza a Gerda contra el suelo, provocando que las llamas purificadoras estallaran con una fuerza destructora.
El segundo príncipe demonio había caído bajo la mano del patriarca de la Guardia Dorada, alzándolo como la máxima leyenda y un dios de la guerra a ojos de sus compañeros. La victoria ese día y por primera vez en años había sido para los Terran. Año 83 del calendario militar. Cálidos, Palacio de Babel. Citaura estaba sentada en el trono con una expresión profundamente pensativa. Daliandar y otros 2 capitanes de la Guardia Dorada estaban arrodillados frente a ella. La batalla en la Fortaleza Negra había sido una victoria tal como había planeado, pero le había llegado un mensaje preocupante del Lord Comandante Lucien. El sector Helheim había caído a manos de una rebelión, mientras estaban ocupados y sin fuerzas extra para enviar apoyo en otro frente de guerra. Mi señora, ¿desea que lidere a la Guardia Dorada para someter la rebelión? La sugerencia de Daliandar fue tentadora, pero tuvo que negar ante la propuesta. Había gastado mucho tiempo, poder y recursos en formar nuevos y más poderosos miembros de la Guardia Dorada para su fuerza personal. Debía desplegarlos con cuidado, y solo luego, después de la más cuidadosa consideración, eran sus hombres de confianza y su mano derecha. Solo podría confiar en ellos al final del día, a pesar de que el caos ya le había arrebatado a varios. No tamborileó. Con sus dedos sobre el reposabrazos en orden mientras tomaba una de las decisiones más difíciles, pero para la que había estado preparándose desde hace mucho. Repliegue todas las fuerzas a los anillos más externos de defensa. Aplique el máximo estado de alerta posible. Estamos ante una amenaza de nivel 8. Entendido, mi señora. Es hora de contactar a un viejo amigo. No podemos permanecer más en segundo plano. Ese día todas las fuerzas de los Terran retrocedieron dejando mundos enteros desprotegidos. Los desafortunados que no habían llegado a evacuar fueron devorados por las hordas de demonios del caos, que aprovecharon para avanzar sin dudar un momento. Una infinidad de vidas fue condenada a la muerte, pero era un riesgo que se debía tomar por un bien mayor. Las fuerzas estaban muy dispersas y solo era cuestión de tiempo para la caída de los anillos de defensa. Concentrar todo en el anillo más pequeño garantizaba más tiempo para esperar refuerzos, pero la pregunta que todos se hacían era: ¿quién en este mundo hostil los ayudaría? Transcurre la segunda mitad del año 83 del calendario militar. Las fuerzas de las GTE han planteado una poderosa defensa contra las fuerzas del caos y se mantienen con su voluntad de lucha inamovible. Las fuerzas de la Guardia Real y todo hombre dispuesto a apoyar el esfuerzo de guerra fue desplegado en el interminable campo de batalla. Pero la Guardia Dorada, los hombres que deberían estar frente, desaparecieron del campo de batalla. Sus efectivos solo aparecían para realizar ataques relámpago apoyando en las áreas en las que los ataques demoníacos eran más fuertes. Pero aún así las fuerzas más destacadas eran los Marines espaciales. A pesar de su inexperiencia en combate y su reciente transformación representaron la principal razón de que las líneas defensivas no cayeran. Los grandes comandantes de los tejones grises y los almirantes de la Armada, y en especial Katrina Vasilyeva, desempeñaron un papel crucial en la lucha de flotas entre el vacío. La posterior llegada de la espada de Terra no hizo más que ayudar a mantener una mejor resistencia. Pero era solo eso, una resistencia. El mech enjambre era poderoso, pero ni siquiera sus números se podían reponer a velocidad que perdía sus tropas. El señor del enjambre tuvo que recurrir a tácticas más especializadas para resistir por su lado. Pero todo indicaba que iban a ser derrotados. Incluso los más ateos de entre los Terran rezaron al cielo, esperando la llegada de su emperatriz. Sabían que su ángel guardián podría inclinar la balanza a su favor con su sola presencia. Si ella estaba a su lado, la victoria estaba asegurada, pero no se atrevieron a maldecir su nombre ante su ausencia. Sabían que si no estaba ella allí era porque estaban luchando una guerra mayor en algún lado. Así de ciega era su lealtad y la verdad no estaban muy lejos de la verdad. Ciudad de Babel, zona subterránea. Citaura caminaba lentamente por un ancho y largo pasillo cuyas paredes habían sido reforzadas. La antigüedad de este túnel subterráneo databa de la época en que surgió la GTE. A pesar de todo, no tenía polvo y parecía estar muy bien cuidado a pesar de no haberse usado en años. A diferencia de cuando estaba en el palacio, hoy estaba vestida con su armadura de batalla. Sus movimientos gráciles y silenciosos delataban su experiencia de combate y el poder que contenía su cuerpo, como si fuera un gran depredador. ¿A qué debo el placer de su visita, señora de Cálidos?
Sus pasos se detuvieron cuando miró hacia adelante buscando el origen de la familiar voz, sin éxito alguno. El yelmo de su traje se cerró con los sistemas de sensores activándose al instante, mostrándole un panorama aún más claro sin necesidad de usar su poder psiónico. A través de la interfaz, Zitaura vio que una falange de necroguardias mantenía la puerta del templo en una formación apretada. Los de primera fila habían unido sus escudos de dispersión formando un muro, y cada uno alzaba su espada hiperfásica, como el percutor de una pistola cargada. Tras estos, los de la segunda fila sujetaban sus báculos como si fueran picas y las apoyaban sobre el hombro de sus camaradas. Así toda la formación quedaba erizada con hojas que zumbaban de energía. Parece que no estás de humor hoy, señora de los Terran. La situación afuera ha empeorado y supongo que buscas mi ayuda. No es necesario, interrumpió cortante. El poder psiónico en su estado más puro se condensó formando una espada cristalina en su mano derecha. Pero no tengo tiempo para jugar con tus guardias. Docenas de figuras aparecieron detrás de Zitaura, sus distintivas armaduras doradas resplandecientes ante las pocas luminarias del pasillo. Al frente del grupo estaba Talandar portando la Solaris y un extraño escudo en su mano izquierda. Yo me encargo, señora. En un momento nos reuniremos con usted. Los casi 50 miembros de la Guardia Dorada tomaron posturas de combate mientras se preparaban para iniciar la lucha. El cuerpo de Zitaura solo desapareció mientras se escurría sin ser detectada el templo que estaba abierto. El ruido de las armas chocando y el temblor de las paredes y el suelo no escapó de sus sentidos, pero hizo oídos sordos mientras miraba el trono frente a ella. El Overlord Necron estaba sentado allí jugueteando con una extraña esfera, mientras su guadaña flotaba a la derecha. Este movimiento es tonto por decirlo menos. Venir sola no garantizará un mejor resultado que la última vez. El Necron solo se quedó mirando de forma analítica a la mujer antes de levantar la mirada, dándose cuenta de que la ciudad estaba siendo evacuada en estos momentos. La velocidad de evacuación demostraba que había sido un movimiento que ya habían tenido planeado desde hace mucho tiempo. Lamentablemente no se había percatado. Habían podido ocultarlo de su vista. Un poderoso campo de contención había sido formado alrededor del templo, posiblemente para evitar que alguien escapara de este lugar. Los sistemas del Necron entraron en acción mientras se ponía de pie tomando la guadaña en su mano. Su mirada se dirigió a Zitaura y luego hacia el gran pasillo exterior, donde estaba ocurriendo un intenso combate. Ciertamente no representaban ni una fracción de las tropas que tenía bajo su mando, pero eran sus guardias de élite. Perderlos por una disputa de poca importancia sería doloroso. ¿No piensas discutirlo? Un racimo de energía psiónica empezó a condensarse, formando una espada cristalina en la mano de Zitaura. Su hoja de muchos filos parecía muy impráctica, pero el Necron no se burló de la extraña espada y solo mantuvo silencio ante la confirmación silenciosa de que esto solo podría acabar con la muerte de uno de los dos. Las chispas saltaron cuando la imagen de ambos guerreros se desvaneció. La vibrante hoja etérea de la guadaña se estrelló contra la espada de Zitaura, generando un ruido sordo que hizo eco a través de las muchas dimensiones. Las chispas saltaron aquí y allá mientras se enfrentaban moviéndose a lo largo del templo. Los sistemas del Necron trabajando a toda velocidad para predecir la caótica trayectoria de la espada psiónica, con una precisión que salvó el cuello en múltiples ocasiones. Pero lo que no esperaba era que una copia idéntica de Zitaura apareciera a su derecha y una a la izquierda de su cuerpo. Son distracciones, pensó mientras hacía los análisis pertinentes, dándose cuenta de que sus cuerpos no eran sólidos. Estaban constituidos en su totalidad por energía psiónica. Eran ilusiones. Un juego de este tipo no sería suficiente para hacerle bajar la guardia. Su guadaña giró formando un arco, pero se sorprendió cuando fue detenida por la espada de uno de los ilusiones. Sorprendido, habló la copia. La que antes estaba ubicada a su izquierda aprovechó para atacar, pero el Necron pudo moverse lo suficiente para no ser cortado en dos. El ruido del metal siendo destrozado hizo eco mientras el brazo que sostenía su arma desaparecía. Al parecer, su objetivo siempre había sido desarmarlo. Una patada en el pecho envió al Necron contra las escaleras frente a su trono, y antes de que pudiera ponerse en pie, una espada perforó su pecho, dejándolo anclado en el suelo. La batalla había terminado en segundos, haciendo que las defensas del templo no pudieran reaccionar a tiempo. El mismo Necron estaba sorprendido por el resultado, y solo se quedó mirando a Zitaura mientras la luz de su cuerpo se apagaba.
No seas dramático, Anapotec. Sé que estás ahí. Las dos ilusiones creadas por Citaura se desvanecieron mientras levantaba su espada apuntando al trono vacío. Su mirada seguía impasible ignorando el cadáver que desapareció en un destello verde frente a ella. Como si un manto fuera retirado, el cuerpo del señor de la tumba apareció poco a poco saliendo del camuflaje. Su mirada fija en la emperatriz incluso se podría notar algo emocionado. Fue una batalla impresionante, en especial el truco de las ilusiones. El Necrón aplaudió verdaderamente emocionado mientras se ponía de pie. Desde la Gran Guerra del Cielo no contemplaba una batalla tan buena. ¡Qué recuerdos! Vengo a hacerte una propuesta, señor de la tumba. El ruido de pasos precedió las palabras de Citaura, mientras la Guardia Dorada liderada por Talandar entraba al templo. Al parecer los guardias de élite habían sido eliminados, lo que hizo suspirar con pesar a Anapotec. Los había despertado a la fuerza rompiendo el protocolo, por lo que sus mentes habían sido dañadas reduciéndolos a máquinas que solo seguían comandos sin pensamiento propio. Revivirlos era fácil, pero no merecía su tiempo. Te escucho. Si me ayudas, te permitiré irte de cálidos conservando tu vida. Y si me niego, te enterraré junto a esta ciudad. La amenaza no era vacía. En esos momentos la espada de Terra estaba en alta órbita cargando su cañón principal, mientras apuntaba directamente a la ciudad de Babel. El Necrón no dudó por un segundo de que esta loca mujer no fuera capaz de destruir su planeta capital solo por eliminar una amenaza como él. Esta decisión tan precipitada demostraba que la guerra había llegado a un punto crítico. No cuento con el poder que tenía en el pasado. Mis legiones yacen en un profundo sueño. ¿Cómo crees que podría ayudarte en la guerra? Activa el Pharos y suprime la puerta de Serafín. El Overlord se quedó callado por un momento hasta que finalmente se puso de pie. El enorme pilar de piedra negra que estaba detrás de su trono se alzó haciendo que todo el templo se estremeciera. ¿Dónde lo quieres? La noticia que estuvo en primera plana el otro día fue la destrucción de más de una fracción de la ciudad de Babel. Una nave negra en forma de media luna había salido de las entrañas de la tierra, causando un caos sin precedentes, pero la armada no hizo nada por detenerla, mientras escapaba en alguna dirección incierta. Las teorías al respecto a esta fueron muchos, pero fueron rápidamente acalladas por el Senado, y el tema no volvería a ser tocado. En su lugar, la Guardia Dorada había asegurado la zona mientras transportaba un objeto de dimensiones indescriptibles al palacio y lo insolaban en algún lugar desconocido. Fuera de la vista del público, el Pharos fue activado provocando que la puerta de Serafín en el sector 20 redujera varias veces su tamaño y se volviera inestable al punto de que el poder y cantidad de los demonios que podían cruzarla estaban muy limitados. Aún así, el aura represora de la piedra negra no se comparaba en lo más mínimo a la poderosa luz que generaban la disformidad. Un faro que recorría más de 500 años luz de distancia, siendo visto por numerosas razas por primera vez. Por primera vez los Terran habían delatado su posición entrando verdaderamente al gran escenario, que era este oscuro universo. Los 26 kilómetros de ceramita pulida y armadura de acero del acorazado clase Gloriana se movían lentamente navegando el vacío del espacio como punta de lanza. Detrás de esa nave una flota como nunca antes se había visto lo escoltaba. Los Ultramarines se habían reunido y los enemigos del Imperio se ponían ansiosos, temiendo ser el objetivo de esta flota. En el puente de mando, Robot Guilliman estaba parado mientras miraba algo ansioso a través del cristal de las lejanas estrellas. Detrás de él, un gran fantasma Terra que estaba parado sin saber qué decir. La flota llevaba una semana esperando y todavía no había ocurrido nada. Navegador, ¿tienes algo? La voz impaciente del primarca resonó por un lugar repitiendo una pregunta que quién sabe cuántas veces había hecho. Su paciencia se estaba acortando, no podía tener una flota inactiva, y menos una de este tamaño. El imperio actual no se podía dar ese lujo en lo más mínimo. Señor, el navegador ha encontrado algo. Es débil, pero parece que puede ver otra luz diferente a la del emperador. Quizás sea un Pharos. Guilliman completó mientras rápidamente se movía alejándose de los cristales y dirigiendo su mirada a los oficiales. Quiero una ruta hasta ese Pharos ahora. Ya es hora de conocer ese supuesto imperio terrano.